Bien, nos encontramos ya en la semana 3 del proyecto 1. Esta ficha pedagógica corresponde al subnivel elemental cuarto grado. La actividad de hoy se denomina Mira mi vivienda y su entorno. Leamos acá. Al medir con palmas y pasos los objetos y habitaciones de tu casa, estás estimando la longitud de esos objetos. Recordemos que en la actividad anterior se midió con palmas la ventana de una de las ventanas de tu vivienda y con pasos se midió una de las habitaciones de tu vivienda. Por ejemplo, las costureras utilizan el grosor de sus dedos para hacer los dobladillos de las prendas. No es exacto, pero les es útil para su trabajo. Asimismo, tú puedes estimar la longitud del largo de una mesa usando como una unidad de medida la palma de la mano. Sin embargo, para medir con exactitud se necesita utilizar unidades de medida del sistema internacional. Las medidas de longitud son las que nos permiten medir el largo, el ancho y la altura de los objetos. La unidad de medida internacional es el metro. ¿Cómo mido los objetos más pequeños? Si miras tu regla, encontrarás los submúltiplos del metro como los decímetros, los centímetros y los milímetros. Aquí tenemos una regla de 20 centímetros y podemos observar que un decímetro va desde el 0 hasta el 10. Hay que recordar que en la regla la unidad de medida más utilizada es el centímetro, va del 0 al 1. Entonces, el decímetro, si vemos del 0 al 1 hay un centímetro, del 1 al 2 hay otro centímetro, del 2 al 3 hay otro centímetro y así hasta llegar sucesivamente hasta el 10. Entonces, 10 centímetros equivalen a un decímetro. Asimismo, tenemos el milímetro. Entre el 0 y el 1 vemos que hay pequeñas rayitas. Cada una de esas rayitas es un milímetro. Aquí tenemos diferentes instrumentos para realizar mediciones. Esta es la cinta métrica. Este es un flexómetro o metro, también llamado en gran parte de los países. Para ampliar esta información, lee las páginas 36 y 66 de matemáticas de tu texto integrado de cuarto grado. Vamos a esas páginas entonces. Aquí tenemos la página 36. El tema dice estimación y medición de longitudes. Saberes previos. ¿Sabes cuánto mides? ¿Quién de tus compañeros es más alto y quién es más bajo? Para saberlo, debiste medir o al menos estimar lo que significa valorar y comparar longitudes. La longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre mi casa y el colegio, o la distancia de un extremo de la mesa al otro extremo de la mesa. La unidad principal para medir la longitud es el metro. Por ejemplo, un metro es lo que mide el largo de una guitarra. Aquí tenemos una guitarra y está medida con un metro. Pero, ¿qué hago si quiero medir objetos mucho más pequeños u objetos mucho más grandes? O sea, objetos más pequeños que el metro, objetos más grandes que ese metro. Para eso tenemos más medidas de longitud. Tenemos los submúltiplos, que son las unidades de medida más grandes que el metro. Estas son el kilómetro, el hectómetro y el decámetro. Y tenemos los submúltiplos. Son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Estas son el decímetro, el centímetro y el milímetro. El decímetro, el centímetro y el milímetro lo vimos en la regla, en esta regla. Tenemos decímetro, centímetro y milímetro. Son unidades más pequeñas que un metro. Seguimos acá. Recuerda siempre, mediante las estimaciones muchas personas calculan las longitudes que necesitan, qué es más largo o más corto, qué es más lejos o más cerca. Hacemos esas estimaciones, por ejemplo, cuando medimos en la ventana nuestras palmas o en la habitación medimos el largo de la habitación con nuestros pasos. Aquí también tenemos una medida. Una pulgada es igual a 25,4 milímetros. Esto es 2,5 centímetros. Pero no es un submúltiplo del metro. Se utiliza, por ejemplo, para indicar la longitud de los clavos o el ancho de los tubos. Para poder comprender de forma más gráfica los múltiplos y los submúltiplos, existe una escalera. Donde yo voy a ubicar aquí la M de metro. ¿Qué nos dice el texto?
dice que tenemos los múltiplos, que son las unidades de medida más grandes que el metro. Estos son el kilómetro, el hectómetro y el decámetro. El decámetro se escribe en el siguiente escalón y se representa con las letras de M. El hectómetro en el siguiente escalón y se representa con las letras HM. Y el kilómetro en el siguiente escalón con las letras KM. Así, en esta escalera podemos ver que en el medio está el metro y las unidades de medida que son más grandes que el metro están hacia arriba. Entonces, estas unidades de medida son múltiplos. Ahora dice, los submúltiplos, o sea, los que van debajo del metro, son más pequeños que el metro. Los colocamos debajo. Son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Decímetro se escribe con las letras de M minúscula, centímetro, CM minúscula, y milímetro, M y M minúscula. Tenemos entonces el metro en el medio y hacia arriba los múltiplos, que son más grandes que el metro, y hacia abajo los submúltiplos, que son más pequeños que el metro. Aquí dice, la altura de una botella de agua es de aproximadamente 2 decímetros. Vamos a nuestra regla. Si un decímetro son 10 centímetros, ¿cuántos serán 2 decímetros? Voy a poner otro decímetro acá. Recordemos que un decímetro son 10 centímetros. Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta acá hay otro decímetro. Otro decímetro más. Y me está diciendo que la botella mide 2 decímetros. Si nosotros traducimos esos 2 decímetros a centímetros, ¿cuánto medirá esa botella? Correcto. Mide 20 centímetros. Ahora vamos con el desarrollo de nuestra actividad. Parecida a la actividad de ayer, miércoles 26 de agosto, vas a medir con las palmas de tus manos una ventana de tu casa. Pero esta vez no se va a medir todo junto como se hizo ayer, porque ayer se midió las palmas a todo el recuadro, se contabilizó y se colocó en una tabla. El día de hoy se va a medir el ancho, que es este. Vamos a medir el ancho y luego el alto de la ventana. Yo medí mi ventana y mi ventana la medí con las palmas de mis manos y me dio 7 palmas. Medí de acá hasta acá. Luego medí el alto de mi ventana de aquí hasta acá y también me dio 7 palmas. Luego la medí con una cinta métrica y el total desde acá hasta acá me dio 130 centímetros. Y de alto, pues, lo mismo. Si no tienes una cinta métrica, puedes utilizar una regla de 20 o de 30 centímetros, la vas ubicando y luego vas sumando el total hasta llegar al final de la ventana. Una vez que realices esta actividad, debes guardar la hoja en tu portafolio. Ahora vamos a los ejercicios de la página 67 de matemáticas de tu texto integrado de 4º grado. Nos encontramos ahora en la página 67 de la sección de matemáticas del texto de 4º grado y vamos a realizar la actividad 1 y la actividad 2. Dice la actividad 1, marca en las reglas las medidas que indican. Aquí tenemos 3 reglas y aquí nos está indicando lo que debemos marcar en cada una de ellas. Aquí nos pide que marquemos un decímetro. Recordemos que un decímetro equivale a 10 centímetros. Entonces, ¿dónde debemos marcar? Bien, aquí nos pide que marquemos 40 milímetros. Recordemos que los milímetros son estas pequeñas rayitas que están aquí y que desde el 0 hasta el 1, en cada centímetro hay 10 milímetros. Entonces yo cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, y así voy a contar hasta llegar a 40 milímetros. Cuando llegue a 40 milímetros, pues entonces ahí marco los 40 milímetros que me están pidiendo. Y aquí está un poco más fácil porque ya estamos acostumbrados a trabajar con la regla. Cada centímetro son estos palitos mayores que están aquí y debemos marcar donde está el número 15. Ahora vamos a resolver este crucigrama. Dice que debemos contestar las horizontales y las verticales. Las horizontales son las líneas que se encuentran hacia acostadas y las verticales las que se encuentran de pie. Vamos a resolver para dar un ejemplo. Unidad fundamental de las medidas de longitud. De acuerdo a lo que hemos escuchado, ¿cuál es la unidad fundamental de las medidas de longitud? Ajá, comienza con M, muy bien. El metro. Entonces, aquí, donde está el número 1, van a buscar el número 1 del crucigrama, y como es horizontal, van a escribir así, metro. También nos dice medidas menores que el metro. Aquí les voy a hacer referencia a la escalera que dibujamos hace un momento, donde estaban las medidas menores que el metro. ¿Cómo se llamaban esas medidas menores que el metro? Entonces, en la sección de horizontales, el número 2, buscamos aquí, colocamos aquí cómo se llaman esas medidas que son menores que el metro. Luego aquí dice, 100 forman un metro. Bueno, yo les voy a poner aquí 100 centímetros, es la abreviatura de centímetros cm. 100 centímetros forman un metro, solo que ustedes van a escribir la palabra completa acá abajo, centímetros. Vamos con las verticales. Un metro está formado por 1000. Un metro está formado por 1000 milímetros. Ustedes no van a escribir mm, ustedes van a escribir milímetros. En la sección verticales, así en el número 4, hacia abajo, milímetros.